Hola, Fer, si gustas iniciamos. Sí, doctora, claro. Bueno, entonces, bueno, el día de hoy vamos a presentar el caso clínico de una paciente femenino de 27 años de edad, sin ningún tipo de antecedente ni heredofamiliar ni personal patológico. La paciente acude con nosotros por primera vez aquí en la clínica de Huehuetenango el 10 de marzo de este año. Ella refiere disminución de visión bilateral de un mes de evolución, ¿sí? Nosotros le preguntamos muchas veces si de verdad hace un mes había disminuido visión, y ella dijo sí, hace un mes disminuyó visión. Bueno, aparte se acompañaba de cefalea importante e hipoacusia. Previo a que nosotros la veamos, había ido con, pues aparentemente con un otorrino, neurólogo o alguien que le había dejado una tomografía craneal. En este momento nosotros todavía no veíamos la tomografía porque no se la había tomado. Bueno, a la exploración física, bueno, encontramos una agudeza visual en PL en ambos ojos, que no mejoraba evidentemente. La presión intraocular está en 9 en ambos ojos. Y bueno, ¿qué empezamos a ver? Vemos que la paciente tiene vitiligo en manos y labios, anexos sin alteraciones, la conjuntiva tarsal y vulvar hiperémica, bastante hiperémica, córnea edematizada con precipitados retroqueráticos en grasa de carnero, la cámara anterior con celularidad abundante, ¿sí? Pero que todavía nos dejaba ver con bastante claridad iris, cristalino, etc. En el iris encontramos nódulos de Kip y Busaka abundantes, o sea, una cosa impresionante. Yo nunca había visto eso. Borde pupilar con sinequias posteriores y en ambos ojos catarata. La presentación clínica en ambos ojos estaba muy similar, ¿sí? Muy simétrica. Bueno, encontramos una combinación de todo esto, ¿no? En la primera imagen superior vemos los precipitados retroqueráticos en grasa de carnero, ¿sí? En la siguiente imagen podemos observar las sinequias, ¿sí? La celularidad en la cámara anterior. En la que sigue, pues vemos los nódulos de Kip y de Busaka. Los nódulos de Kip son los que van a estar en el borde pupilar y los de Busaka en el estroma del iris. Y bueno, en la imagen inferior, a su izquierda, igual vemos los nódulos de Busaka y el vitiligo, ¿no? Que sabemos que pues son esta hipopigmentación. En el fondo de ojo, del ojo derecho, tanto del derecho como el izquierdo, igual estaban muy simétricos. Teníamos el vítreo turbio con bastante celularidad también, el nervio óptico con bordes completamente borrados, hemorragias en llama peripapilares, la mácula estaba desprendida y tenía un desprendimiento de retina serosa inferior que llega hasta la mácula. O sea, bueno, por eso la mácula estaba desprendida, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, hasta ese momento, pues, a ver, alguien, ¿qué sospecha de diagnóstico? Creo que está muy sencillo, pero ¿qué sospechan? ¿Alguien? Es un poco carada. Ajá. Entonces, bueno, ya estaba súper. Del libro. Era un cuadro, era un Del cuadro, libro. era un cuadro muy característico, ¿no? O sea, la paciente tenía hipoacusia, tenía vitiligo, la panuveitis bilateral, bastante importante. Pero bueno, aquí lo que yo quiero ejemplificar y quiero que veamos todos, pues es la evolución de este paciente, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos en ese momento? Pues hicimos una inyección septal sí, de dexametasona 8 miligramos sobre 2 mililitros en ambos ojos. Dejamos prednisolona, tabletas de 20 miligramos, 3 tabletas al día por 5 días, o sea, 60 miligramos al día. Iniciamos acetato de prednisolona al 1%, una gota cada hora, tropicamida con fenilefrina, una gota cada 8 horas, y solicitamos la valoración por reumatología y la citamos en 2 días. Bueno, así fue como encontramos el fondo de ojo la primera vez, una combinación de todas estas, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, no tenemos cámara de fondo de ojo aquí, entonces
Imagínense ese papiledema tan importante en un paciente con ese desprendimiento de retina, que nosotros lo teníamos inferior y con esa celularidad o esa turbidez vítrea, ¿sí? O sea, una combinación de todo esto, así estaba la paciente. La citamos el 13, 2 días después o 3 días después, cuando la paciente continúa con una visión con percepción de luz nada más, ¿sí? Pero ya empezaba a aclararse la córnea, los precipitados retroqueráticos empezaron a disminuir, ¿sí? La celularidad, pues, persistía, ¿no? Los nódulos persistían todavía. Bueno, así es como vimos a la paciente. Estas sí son imágenes de la paciente de la segunda visita, en donde si se dan cuenta, pues ya no hay esos precipitados retrocreáticos en grasa de carnero, persisten las sinequias, ¿sí? Pero bueno, ya no está tan inflamado, ¿no? Como en la primera visita. En el fondo de ojo, pues persistía igual, realmente estaba igual, ¿sí? Aquí todavía no lo había valorado el reumatólogo. Después la volvemos a citar el día 28, ¿sí? 2 semanas después, y si se dan cuenta, miren cómo disminuyó, cómo mejoró muchísimo la agudeza visual de ambos ojos, principalmente el ojo derecho en un 20/400 y ojo izquierdo 20/800 que no mejoraba, ¿sí? Las presiones pues se mantenían estables, un poquito elevada la del ojo derecho, pero todavía dentro de parámetros normales. Y aquí ya empezamos a ver que la córnea estaba totalmente clara, el iris ya no tenía nódulos, nada de nódulos, ¿sí? Y en la cámara anterior, sin precipitados perdón, sin celularidad, ¿sí? Y la pupila pues estaba en midriasis porque le habíamos dejado TP. Bueno, aquí en el fondo de ojo continúa con el nervio óptico con bordes borrados, pero ya se ve un poquito más claro este nervio óptico. ¿Ya por qué? Porque ya podemos ver la excavación, que tiene emergencia central de vasos y las hemorragias en llama escasas peripapilares. Y acá, miren, muy importante, ya la mácula ya estaba pegada, ¿sí? Entonces, de esos 18 días que llevamos de tratamiento, nosotros la vimos el 10, ¿sí? Y ahorita la vemos 18 días después y el desprendimiento de retina seroso ha disminuido 1/2 en comparación a la mitad, en comparación al inicio del tratamiento. Entonces es algo muy importante. Realmente yo no tenía idea de cómo evolucionaban estos pacientes, ni cómo evolucionaba un desprendimiento de retina seroso. Y con puros esteroides, pues ha mejorado, ¿no? Evidentemente, ha mejorado tanto clínicamente como en sintomatología. En este día la paciente ya nos decía que ya veía y que ya escuchaba, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta porque el primer día que la vimos le decíamos, mueva los ojos para tal lado y así, y no los movía porque no escuchaba. Y ahorita ya era mucho más fácil explorar a la paciente. Y aquí ya teníamos el tratamiento por reumatología. El doctor le dejó prednisolona 75 miligramos cada 8 horas. Yo no sabía que se podía dar tanto esteroide. Y metotrexate 2.5 miligramos, 4 tabletas jueves y viernes. Y nosotros, por la parte de oftalmo, continuábamos con el mismo tratamiento, ¿no? Y acá volvemos a inyectar dexametasona, ¿sí? En ambos ojos. El 4 continúa igual, ¿sí? Una semana después continúa igual. No tenemos cambios, 20/400 y 20/800. La retina, el desprendimiento mejoró aún más, ¿sí? De esa mitad ya estaba a 3/4 de cómo nosotros lo habíamos encontrado y se ve claramente cómo ese desprendimiento se va aplanando, ¿sí? Y el 4 volvimos a inyectar, ¿sí? Eso es lo importante. Y aquí el tratamiento de reumatología continúa igual. El 15, yo la cito el día 15, o sea, este sábado, para tomarle estudios, para tomarle OCT y bueno, y seguirla valorando para presumirles cómo íbamos, ¿no?
Y nos encontramos con la sorpresa de que está en 20.600 ojo derecho y 20.600 ojo izquierdo. O sea, la paciente empeoró. ¿Ok? En cámara anterior, o sea, el segmento anterior estaba igual, o sea, persiste igual, sin nódulos, sin celularidad, nada, ¿no? Pero en el fondo de ojo encontramos, y lo mismo, ¿eh? O sea, realmente está muy simétrico en ambos ojos. Encontramos un nervio óptico con bordes otra vez borrados totalmente, se ve como se ve elevado el nervio óptico y se observa un desprendimiento de retina con mácula off por la tracción del nervio óptico como si fuera una tienda de campaña, así me imaginé, ¿no? O sea, o sea, el nervio óptico actúa, digamos, como un tronco y la tienda de campaña, pues así se veía tal cual, desprendiendo la mácula. ¿Sí? Entonces, en ese momento, ¿qué hicimos? Pues solicitamos un OCT macular y el nervio óptico para, pues bueno, para comprobar, ¿sí? Cómo estaba. Y acá la paciente, el problema también es que no había ido a su cita de reumatología, ya le tocaba una semana antes de esta visita y la paciente no fue. Y bueno, así es como encontramos el OCT macular. Si nos damos cuenta, la imagen superior es la mácula del ojo derecho y la inferior es la mácula del ojo izquierdo, que están desprendidas totalmente. En esta imagen quiero mostrarles cómo, o sea, en ambas imágenes superiores, digo, el OCT pues tampoco está muy bien tomado ahí, pero vean cómo alrededor del nervio óptico, cómo está todo rojo, ¿no? O sea, cómo está todo elevado, y eso es lo que está ocasionando, pues, ese desprendimiento de retina y de la mácula, ¿ok? Y este es el OCT, el nervio óptico, ¿sí? Así es como se veía, es como les digo, ¿no? O sea, como el tronco como una tienda de campaña. Entonces, pues bueno, esta es la evolución de nuestro paciente, así es como vamos. Y nosotros realmente lo que queríamos era mostrarles un buen resultado, pero la paciente empeoró. El día de mañana va a ir al reumatólogo, probablemente le cambien medicamentos y mañana en la tarde también la vamos a ver nosotros. Entonces, pues sí, precisamente es un BKH, un cuadro pues fácil de diagnosticar en este caso, ¿no? Porque ya tenía todo, absolutamente todos los signos y síntomas esta paciente lo tenía. Y Fernando, sí, doctora. hola, ¿te acuerdas que una vez que vimos ese tema, tú me preguntaste que cuánto tiempo aproximadamente veíamos una evolución? ¿Te recuerdas que yo te dije que como 2 semanas? Exacto, sí, sí, sí. Y, bueno, igual, hablaron todavía de que la literatura menciona que incluso de 3 a 6 meses, pero si tú ves la evolución en 3 semanas, podemos ver cambios a nivel de la retina, que es lo que yo he evidenciado en los pacientes. Entonces, lastimosamente, pues con esta paciente el reumatólogo no ha querido hacer pulsos de metil. Eso nos hubiera ayudado aún más a mejorar su cuadro clínico. Si supieras, Claro. manejar un poquito más de temor, pero si tú observas lo que te había comentado, que incluso a las 2 semanas a 3 semanas podemos ver una evolución satisfactoria del desprendimiento seroso. Sí, Entonces, sí, eso sí. y que los esteroides son los mejores amigos en este tipo de cuadros. Sí, claro. Sí, Ok, sí. De hecho, por eso me pareció muy interesante pues este caso por lo mismo, ¿no? Por el desprendimiento de retina seroso que le digo, yo no había tenido ningún tipo pues de acercamiento ni nada con algún paciente de este tipo y me pareció muy importante pues que veamos, ¿no? Cómo es el seguimiento del paciente y cómo mejora, como usted dice, con los esteroides mejora perfectamente, bueno, no perfectamente, pero mejora. Y sí, o sea, el doctor, el reumatólogo mencionaba que los bolos de metilprednisolona no quería ser tan agresivo porque tenía antecedentes, que probablemente desarrolle diabetes, algo así mencionó, pero realmente con esas dosis de esteroides que le está dando de 75 miligramos cada 8 horas, pues creo que es eso y los bolos de metil, pues es lo mismo, ¿no? De hecho, esta última vez que la vimos ya tiene la fase cushingoidea, o sea, ya empieza a ser, ya está, la cara ya está cambiando. ya está en Cushing entonces. Sí, ya, doctora. Ok.
Pero sí, solamente quería hacer mención de eso, porque yo recuerdo que en la clase que dio Javier, tú preguntaste, doctora, ¿cuánto tiempo vemos evolución? Y yo te dije 3 semanas. Sí, Que no exacto. lo he visto, o sea, la verdad se mira bastante temprano. El problema es de que hay altas y bajas, y esto lo vas a ver con esta paciente por mucho tiempo. Sí, Lamentablemente, exacto. si tú suspendes el esteroide, entonces otra vez vamos de pique y vamos retrocediendo, pero estar de percepción de luz a lo que alcanzamos, 20.600, la verdad es una gran ganancia. Sí, no, claro, claro. Y seguramente en los próximos días que le cambien el tratamiento o que nosotros probablemente inyectemos de nuevo, va a mejorar otra vez. Yo sé que no es algo que nosotros queremos estar haciendo siempre, pero créanme que lo que uno quiere es mejorar. Y si ustedes leen todo el mecanismo del desprendimiento seroso, está pues prácticamente íntimamente ligado con problemas autoinmunes. Entonces el tratamiento siempre va a estar de la mano de tanto pues de medicamentos, ¿verdad? Manejados por reuma como esteroides. Entonces eso sí es para largo plazo. Sí, Aunque tengamos cosas negativas, pero es eso o no tener nada. Ok, continúa, Fer, lo siento. sí, doctora. No, y por ejemplo, y otro problema que tenemos con esta paciente es que no está dada de alta en ningún tipo de seguridad social. Entonces, pues, evidentemente todos los tratamientos de reuma, no sé, la acetoprina, ciclofosfamida, o lo que sea, pues son medicamentos muy caros que muchas veces ellos tampoco pueden tener acceso a ellos y por eso nada más le dan prednisolona y metotrexate, que es lo más económico, ¿no? Sí, lastimosamente no todos. La paciente de Jaca, el papá le está comprando la medicina y creo que cuesta alrededor de 2.300 quetzales. Entonces eso mensual, quieras o no, es un gasto bastante alto para pacientes de bajos recursos. Hay un programa en el Roosevelt, pero yo la verdad desconozco cuáles son los parámetros que ocupan los médicos para aceptar ese tipo de paciente. Pero sería bueno tratar de averiguar, ¿verdad? Por tanto por la paciente que tú estás viendo como la de Hakan, Ok. cómo se le puede ayudar para que la manejen como reuma en un hospital público. Pero pues Claro. es de averiguar. Ok. Y bueno, ya para terminar, vamos a hacer nada más una pequeña revisión del BKH, que es una enfermedad, una panuveitis bilateral granulomatosa, en donde las células T atacan a los antígenos de los melanocitos. Esta representa el 1% de las uveitis. O sea, es un caso realmente raro, ¿sí? Y se va a dividir en 4 etapas: la fase prodrómica, la fase uveítica, la fase de convalescencia y la fase crónica. ¿Ok? En la fase prodrómica, pues estos van a tener síntomas como una infección viral, ¿sí? Acompañándose de disacusia, tinnitus, dolor orbitario, fotofobia. En la parte neurológica pueden tener neuropatías, o sea, pueden parálisis de pares craneales, hemiparesia, afasia, mielitis transversa. En el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar pleocitosis linfocítica con glucosa normal. O sea, lo ideal, por ejemplo, en estos pacientes, es hacerle todo tipo de estudios, ¿no? Punción lumbar, el auditivo, en donde podemos encontrar disacusia central en altas frecuencias, pero bueno, obviamente no vamos a hacerlo en todos los pacientes. Y en la fase aguda, pues la inflamación granulomatosa, bilateral, ¿ok? Los infiltrados retroqueráticos en grasa de cordero, Tyndall y Flare, nódulos de Kipp y Busaka, la pio puede estar elevada o puede estar disminuida, los desprendimientos de retina seroso y el papiledema. En ese momento, en esta fase uveítica aguda, ¿qué hacemos? O sea, sospechamos que tenemos un BKH, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, enviamos estudios diagnósticos, una fluorangiografía, un OCT y una imagen de fondo de ojo. En la fluorangiografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues este patrón de pooling, ¿sí? En donde las fases tempranas de la fluorangio van a tener, se va a ver como si estuviera fugando, ¿no? Como si fuera un microneurisma que está fugando, pero nos vamos a dar cuenta que en las fases tardías de la fluorangiografía el patrón va a ser el mismo, o sea, se va a, pues, a acumular, ¿sí? Es un acúmulo, pooling, ¿sí? En donde, pues en la fase tardía ya no va a cambiar, a diferencia de un patrón de fuga en donde la fase tardía se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, ¿sí? Aquí no.
Y pues en el OCT pues vamos a encontrar el desprendimiento de retina seroso con el acúmulo de líquido y el EPR abajo y las fotorreceptores despegados, ¿no? Y también mencionaba que se puede pedir un ultrasonido modo B para nosotros poder demostrar el engrosamiento coroideo, principalmente alrededor del nervio óptico. Y bueno, el tratamiento de la fase aguda, como bien decía la doctora Gámez, es metilprednisolona, 1 gramo intravenoso cada 24 horas por 3 días. Después de eso, continuamos con prednisona oral, 1.5 miligramos por kilogramo de peso por día, por 6 a 12 meses, evidentemente modulando la dosis, ¿no? Acetato de prednisolona oftálmico, iniciando agresivos y después disminuyendo dosis, la tropicamida con fenilefrina y siempre la valoración por reumatología, ¿sí? Siempre es muy, muy importante que solicitemos una valoración por reuma. En la fase de convalescencia es en donde ya pasa la fase uveítica aguda y es en donde ya los melanocitos sufrieron. Entonces, al sufrir los melanocitos, pues ya hay pérdida de pigmento y podemos encontrar los datos de vitiligo, poliosis, alopecia, ¿sí? A nivel conjuntival podemos encontrar el signo de Sugiura, que es el vitiligo perilímico que vemos en la imagen de en medio, donde están señaladas las flechitas, y en el fondo de ojo, pues el DR va a estar resuelto y signo de fondo de atardecer. Esta paciente realmente ella ya venía en una fase crónica realmente, o sea, porque ya tiene ahí un poquito de catarata, ya tiene vitiligo, o sea, ya realmente es algo de mucho tiempo de evolución que lo dejó pasar. Y en la fase crónica ya encontramos despigmentación del iris, sinequias, cataratas, glaucoma, neoesclerosis coroidea, fibrosis subretiniana, daño coriocapilar, ¿sí? Como vemos en las imágenes, ¿no? En la imagen superior, pues la catarata, el pigmento ahí en la cápsula anterior del cristalino, en la imagen inferior, las sinequias posteriores, y en la imagen de la retina, pues encontramos una neovascularización coroidea, ¿ok? Y por último, les puse aquí un cuadro donde pongo los diagnósticos diferenciales de BKH. Siempre que veamos un paciente con panoveitis bilateral, pues podemos ver este cuadrito y nosotros podemos dar alguna idea de qué es lo que podría estar ocurriendo, ¿sí? Tanto en causas infecciosas como inflamatorias o causas tumorales. Y bueno, esta es la presentación del caso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy buen caso, Fer. Muy didáctico. Gracias. Una duda, ¿se podría utilizar triancinolona intravítrea como una alternativa terapéutica? Sí se puede utilizar, el problema es cuando hay desprendimientos serosos, tienes un gran riesgo de iatrogenia, ¿sí? Entonces incluso la doctora Ruth me dijo, mira, podemos poner. Y le dije, mira, mejor sigamos con preceptal o perivulvar o incluso seguirle dando dosis altas tomadito antes de, la verdad yo hasta el momento el doctor sí le puso Triamci intravítrea a un pacientito, pero la evolución en tanto así de la absorción y disminución del DR vi que tenía un mejor efecto en la preceptal. Eso es lo que yo he visto con los pacientes que he tratado, porque no son casos clínicos que los vas a ver muy frecuentemente. Entonces, cuando tengas estos casos, pues prácticamente es de manejarlo tal cual como hemos visto en los casos anteriores, ¿sí? Porque el diagnóstico de estos pacientes ya se hace en una fase avanzada, entonces sí complica un poco más todo eso, así como dijo Fer. Recordemos que el BKH tiene sus fases, entonces en cada fase vamos a ver diferencias clínicas, entonces es importante pues detectar en qué fase del cuadro está. Pero sí podemos usarlo, aunque te soy franca, pues podemos tener lo de la iatrogenia, entonces es mejor seguir utilizando prácticamente preceptal o perivulvar. Y tenemos muy, muy buen efecto
clínico. O sea, lo hemos visto con esta paciente, yo lo he visto con otros pacientes que hemos manejado y la verdad yo me quedo con el presetal. Lo más importante Súper. es el manejo multidisciplinario, ¿sí? Entonces, incluso el día que la doctora Ruth me lo presentó, yo le dije metil, pero pues sabemos todos los efectos secundarios que pueden dar esos bolos y obviamente no somos internistas y no tenemos muchas cosas a la mano para manejar si pasara un cuadro negativo. Entonces, pues por eso mejor referirlo con el reuma. Claro. Súper, muchas gracias. Te felicito, Fer, la verdad presentaste un buen, ¿cómo se llama? Caso clínico, así es como se debe presentar, entonces te felicito. Es de tomarlo en cuenta para que tomen un ejemplo de cómo debe ser presentado, ¿sí? Porque así como tal cual puso la fecha, la agudeza visual, la PIO, la descripción clínica, tanto segmento anterior y posterior, y qué es lo que hicieron en cada cita, es lo que necesitamos saber cuando presentamos un caso clínico y obviamente la revisión bibliográfica perfectamente colocada. ¿Sí? Breve, clara y concisa, que es lo que necesitamos porque no estamos hablando del tema en sí, estamos presentando un caso clínico y con la revisión bibliográfica es prácticamente demostrar que el diagnóstico que teníamos sí concuerda con todo el aspecto de la literatura, ¿verdad? Entonces, muy bien, Fer, te felicito. Gracias, doctora. Creo que ahora va la clase de los pelos, pero no sé cómo van, creo que iban saliendo recién de la clínica. Creo que va a ser más tarde, Ale, Sí, por vamos cuestiones de recién que creo que el saliendo, doctor había entrado a cirugía, una cosa así. Ok, entonces no sé si la van a o qué, o el día de mañana. Pues como ustedes gusten, como sea más, pero mañana sí veríamos 2 temas por parte de nosotros. Ok, perfecto. De igual manera, mañana en la tarde, pues sí hay 3 vitrectos, entonces yo creo que los fellow perfectamente pueden darte la clase desde la clínica. Para que Bueno, ya no. entonces la dejamos para mañana y así ya tenemos un poquito más libre esta tarde. Ok, perfecto. Entonces mañana vemos la clase del médico residente y luego nos quedamos con la de fellow. Por favor, si el médico va a estar en zona 10, vaya preparado para que pueda dar su clase desde la clínica, porque mañana sí vamos a salir tardecito. Hola Ale, sí, yo voy a dar mi clase entonces el día de mañana. ¿Está bien? Ok, muy bien. Entonces pasen bonita tarde y pues estudien. Nada más. Gracias, igual. Buenas tardes, chicos. Bye bye. Gracias.